Hola, soy Saurín Yuri López Gallo. En este video tenemos la segunda parte de la historia del desarrollo del deporte del Taekwondo. Acompáñanos. Bueno, en el video pasado hablamos de la primera etapa del arte marcial coreano moderno e incluso hablamos de las etapas previas, prehistóricas y las etapas históricas más importantes de la península coreana y cómo se practicaba el deporte del arte marcial durante estos diferentes periodos. Ahora vamos a situarnos en la década de los 60. Ahora, es muy importante que antes de que podamos hablar de la década de los 60, a finales de la década de los 50, se dan los primeros combates entre alumnos de diferentes kwanes, al menos de los que se tenga registros. Y estos se realizarán en las celebraciones de cumpleaños del dictador de Corea del Sur, el presidente Syngman Rhee. Ahí se obtendrán los primeros registros de combates entre alumnos de los diferentes kwanes, destacando una gran rivalidad entre la escuela Jido Kwan y la escuela Chongdo Kwan, de la cual hablaremos en algún otro video. Ahora, en 1962 aparece por primera vez el deporte del Tae Sudo. Ya hemos hablado que al organizarse el arte marcial coreano moderno, el primer nombre que toman es Taekwondo, 1959, pero después cambiarán de nombre a Tae Sudo, que aunque es lo mismo en el estricto sentido, sí tiene un nombre diferente en 1962. El Tae Sudo, Taekwondo, hará su aparición por primera vez en 1962 en el Festival Nacional de Deportes de Corea. Esto es muy importante porque es el primer evento oficial donde aparecerá la práctica del Taekwondo, Tae Sudo. Ahora, en 1962, la práctica del combate libre se realiza sin equipo de protección. Y es hasta 1963 donde comenzará a utilizarse de forma obligatoria el Hobu. ¿Qué es el Hobu? El equipo de protección o el peto. Este peto fue ideado por el hermano del maestro Jung Sang-sub, el desaparecido Jung Sang-sub, fundador de la escuela Jenmo Kwan. Este peto será ideado por Jung Il-sub. Él era hermano medón del maestro Jung Sang-sub y él será el que logre la idea, el desarrollo y produzca el primer peto de protección para el Tae Sudo, todavía Tae Sudo, en 1963. Ahora, aquí es muy importante que hagamos una anotación. Se acusará al maestro Chong-Hu Lee de Jido Kwan de tener un especial interés, un interés personal, económico, en que se utilice el peto en el torneo, en el campeonato nacional. ¿Por qué? Porque Jung Il-sub era amigo de Chong-Hu Lee, ambos provenían de la escuela Jido Kwan. Sin embargo, bueno, al final solamente son acusaciones que se hicieron que no tenían realmente o no pudieron comprobarse. Ahora, ¿qué sucede? En este momento los maestros del Tae Sudo, Taekwondo, tenían que determinar cuáles iban a ser las reglas y el camino sobre el que su arte marcial iba a seguir para poder desarrollarse de la forma en que ellos lo visualizaban. Y había dos marcos de referencia muy importantes. El primero, el box occidental, y el segundo, el karate. Ahora, estos dos deportes de combate que ya existían en la década de los 60, como les digo, van a ser el marco de referencia que tomarán los maestros originales del Taekwondo. Ojo, dije maestros originales del Taekwondo, porque los 5 maestros fundadores no practicaban Taekwondo. Va a ser hasta finales de la década de los 50 cuando se forme el Taekwondo, Tae Sudo, y entonces los maestros de los 9 kwanes son los maestros originales del Taekwondo. Los maestros originales del Taekwondo tendrán estos dos marcos de referencia. ¿Qué tomarán ellos? Bueno, del karate van a tomar muchos elementos. El primero, el área. Ellos tomarán un área abierta de competencia. Recuerden ustedes que en el box se compite en un ring que tiene límites a través de un encordado. En el Muay Thai toman del box occidental la idea del ring y la aplican en su deporte nacional, que es el Muay Thai. Entonces, en el Taekwondo podía haberse también tomado la idea de utilizar un ring, pero no es aceptada por los maestros y deciden utilizar el área que se utiliza en karate. Y aquí muchos me van a decir, oye, ¿por qué un área libre tendría que ser el área de karate? Bueno, porque resulta que esa área libre tenía las mismas medidas exactas que las áreas de competencia de karate, 8 metros por 8 metros. Entonces es innegable que los maestros van a tomar esta línea del karate.
Otro elemento va a ser el número de jueces y el sistema de puntuación con banderines, que todos hemos visto ya sea en los torneos de karate o incluso en esta famosísima serie de Karate Kid o Cobra Kai. Ahora, algo que hace diferente al Tai Sudo, Taekwondo en ese momento del karate es que desde el principio se prohibió el barrer al competidor y golpearlo en el piso o llevarlo al piso para combatir en él como si estuviéramos hablando de judo o jiu-jitsu. Es decir, desde el principio de la práctica del taekwondo se buscó que los competidores estuvieran de pie intercambiando técnicas de golpes. Ahora, ¿qué se toma del box? Del box se toma la idea de los rounds ininterrumpidos por tiempo. Es decir, se cambia el sistema del karate donde se detenía el combate cada vez que un competidor marcaba un punto para tomar, ¿sí?, el sistema de rounds ininterrumpidos y de marcación de puntos constante. Otro elemento que se toma del box es el que se permitiera el knockout, ganar por knockout a través de una técnica válida. Ahora, ojo, aquí hay dos teorías muy importantes de por qué se limitó el uso del puño en la cara de los competidores. Hay quien dice que como los primeros equipos de protección son del kendo, la máscara que se usaba en el bogu, al ser de acero, lastimaba los nudillos de los competidores. Sin embargo, como todos sabemos, en las primeras competencias de taekwondo, el peto no era obligatorio. Por lo tanto, yo soy más proclive a creer la otra versión, la que dice que se prohíbe el uso de los puños en la cara para prevenir posibles lesiones y knockouts, además de facilitar el desarrollo de las técnicas de pateo alto. Sea una razón o sea la otra, se permite el knockout, se permite noquear a los competidores a través de técnicas válidas, pero se limita la altura del golpe con el puño y además, ojo, se limitan las trayectorias. En taekwondo no es válido golpear a través de ganchos. Todos los golpes tendrán que ser rectos, viniendo de atrás hacia adelante y nunca superando la línea del hombro. Esto es una clara diferencia entre el karate y entre el box, y nos podemos dar cuenta cómo el taekwondo comenzaba a desarrollar sus propias reglas y empezaba a evolucionar. Ahora, el primer peto era de bambú. Bueno, los primeros petos, durante 10 años, los petos fueron de bambú. De hecho, durante 15, porque si nosotros pensamos que el primer peto es en 1963 y todavía en el Campeonato Mundial de 1973 y hasta 3 o 4 años más adelante va a utilizarse el peto de bambú, podríamos pensar en un periodo entre 10 y 15 años. Pero bueno, al menos 10 años más, el peto de bambú va a ser un peto tan rígido que va a obligar a los competidores a utilizar las partes duras de su pie para golpear. Por ejemplo, la patada circular no era una patada que se utilizara mucho. ¿Por qué? Porque era muy complicado la biomecánica del movimiento para poder asestar en el peto. Esa patada se utilizaba generalmente a la cabeza y siempre con la bola del pie. No se utilizaba el empeine para golpear. Ahora, en este momento tenemos que hacer un alto y tenemos que hablar del maestro Jeong Kwae-byung. Jeong Kwae-byung era el jefe de instructores de la escuela Chosun Jenmokwan antes de que iniciara la guerra de Corea, es decir, antes de 1950. Este maestro es un maestro muy importante. Él era alumno de 2 maestros fundadores del Karate Do. Alumno de Mabuni Kenwa de Shito Ryu y además era alumno de Toyama Kanken de la escuela Shudokan. Es el único maestro coreano del cual existen registros de que haya obtenido 2 graduaciones de cinta negra en diferentes escuelas de karate. Es además un maestro muy importante y logrará abrir su propia escuela de karate mientras él se encuentra viviendo en Japón, la escuela Hanmukwan. Esta escuela es una escuela que va a especializarse en la práctica del combate libre a contacto completo. Y de hecho se dice que muchos alumnos de diversas escuelas acudían a la escuela Hanmukwan para probar sus habilidades en el contacto libre a contacto completo, en el combate libre a contacto completo, y que incluso militares de Estados Unidos acudían a practicar a esta escuela para aprobarse en el combate libre. Esta escuela, la Hanmukwan, organizaría un torneo que persiste hasta nuestros días, un torneo a contacto completo que era muy importante en la práctica del karate. Ahora, ¿qué tan importante era la figura del maestro Jeong Kwae-byung que los maestros fundadores de karate le ofrecieron la presidencia de la All Karate Federation? Imagínense que los maestros Gijin Funakoshi, Mabuni Kenwa y Toyama Kanken le ofrecieran a un coreano la presidencia de la All Japan Karate Federation. Nos habla del gran nivel técnico de estima y de reconocimiento que tenían los maestros de karate de él.
Ahora, en 1947, 49, depende del registro, depende del libro que nosotros encontremos, el maestro Jong Hwe-byung regresará a Corea y estará bajo la línea del maestro Jung Sang-suk de la escuela Chosun Yenmo-kwan, quien le dará el puesto de jefe de instructores. A la pérdida de Jung Sang-suk, Jong Hwe-byung tomará la cabeza, junto con Chong Hu-lee, de la escuela Jido-kwan. Ahora, esto es muy importante, ¿por qué? Porque las grandes relaciones que tiene Jong Hwe-byung con los maestros de karate le permitirán en 1961 llevar al primer equipo nacional de Corea. Digo nacional porque aunque en realidad solamente representaba dos de estos kwanes, a Mudo-kwan y a Jido-kwan, se le conoció como el primer equipo nacional de Corea que sale a competir en un torneo internacional fuera de la península. Ahora, Jong Hwe-byung y Chong Hu-lee empezarán a tener grandes roces, pero es innegable que Jong Hwe-byung tendrá mucha trascendencia en la primera estructuración del combate libre del taekwondo. Jong Hwe-byung y el maestro Chong Hu-lee romperán en 1967 y se formarán dos Jido-kwanes, algo como muy similar a lo que sucede con Mudo-kwan. Pero el maestro Jong Hwe-byung da una frase que es lapidaria. Siempre utilizo esta frase, esta de lapidario, porque realmente lo es. Él dice: yo enseñé karate a mis alumnos, tal y como mis maestros me lo enseñaron a mí. A mí regístrenme como un maestro de karate. Yo no tengo nada que ver con eso que llaman taekwondo. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque podemos darnos cuenta cómo la influencia de los maestros de segunda generación, como Chong Hu-lee, comienza a prevalecer sobre la influencia de los maestros de primera generación, o en este caso de un maestro de karate como el maestro Jong Hwe-byung. Ahora, en este momento estamos hablando de la década de los 60. Maestros como el general Choi no están de acuerdo con la forma en que se está desarrollando el deporte del taekwondo. Él decía que el taekwondo tenía tres elementos principales: las formas, los rompimientos y el combate, y que dirimir quién era el campeón solamente con el combate no era lógico. Además, que el uso de equipo de protección limitaba la naturaleza o la naturalidad de los movimientos. El maestro Wang Yi de la escuela Mudo-kwan también estaba en contra del combate deportivo. Él decía que el deporte iba a terminar con la marcialidad. Parecería que el maestro Wang Yi estaba 50 años adelantado. Él decía que el deporte iba a acabar con la marcialidad y que además haría innecesario el sistema Dan Kyusei. Sin embargo, los maestros de segunda y tercera generación seguirán bajo la línea del deporte y en 1973 organizarán el primer campeonato mundial de taekwondo. Ojo, en 1972 se instaura como obligatoria la concha de protección. Ahora, el sistema de puntuación en 1972 era 1 punto por golpear en el peto y 2 puntos por golpear a la cara. Ese era el sistema de puntuación. Este sistema de puntuación cambiaría en 1977 y sería ahora 1 punto por golpear al peto, 2 puntos por golpear al peto y hacer que el competidor, de tan fuerte que fuera el impacto, recibiera cuenta de protección, o 3 golpes por golpear a la cara y obligar al referee a dar la cuenta de protección. Este sistema se va a eliminar en 1980 y quedará el sistema de puntuación con el que muchos de nosotros o muchos de los maestros o instructores de la actualidad llegamos al taekwondo: 1 punto sin importar en qué parte del cuerpo se golpea con una técnica válida. Ahora, otro elemento que es muy importante, ya habíamos mencionado que el peto era muy duro. A partir de la mitad de la década de los 70, el peto comienza a cambiar y empieza ahora a realizarse de material sintético, lo que permitía golpear el peto con el empeine, lo cual generaba un movimiento biomecánicamente más proclive a poder generar largas cadenas de ataques y contraataques con una mayor velocidad. Esto fue característico del taekwondo porque además estos materiales permitían golpes que al sonar eran marcados como puntos válidos por los jueces de las competencias. En 1985 se utilizará por primera vez de manera obligatoria el casco protector de cabeza, lo cual respondía a las exigencias del Comité Olímpico Internacional para hacer del taekwondo un deporte más seguro. Ahora, en 1988 el taekwondo aparecerá por primera vez en Juegos Olímpicos como deporte de exhibición, dando paso al gigantesco movimiento olímpico que el taekwondo ha generado con base al deporte del combate libre a contacto completo. Espero que este video te haya gustado. Soy el Sarunín Yuri López Gallo. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, compartir nuestro contenido, suscribirte a nuestro canal de YouTube y además visitar nuestra página web oficial www.sbnyurioficial.com.
donde encontrarás artículos, videos y además eventos para que puedas enriquecer tu práctica del taekwondo y del arte marcial en general. Muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos.